Vamos entonces a iniciar la primera sesión del curso de Legislación Comercial 1. Este curso de Legislación Comercial 1 tiene por objetivo estudiar los aspectos generales del Código de Comercio, los aspectos generales del comercio desde el punto de vista legal, y estudiaremos igualmente la regulación que existe en Colombia sobre los comerciantes y la regulación legal sobre las sociedades mercantiles en Colombia. Entonces podemos decir que básicamente hay tres partes que tiene el curso. La primera parte, aspectos generales del derecho comercial, que tenemos por objetivo agotarlos hoy, esa primera parte, en esta sesión. Y la segunda parte, en la que nos vamos a demorar otras sesiones, tendrán que ver con los comerciantes y los asuntos de comercio. Allí estudiaremos qué es un comerciante, qué calidades debe tener el comerciante, qué inhabilidades tiene el comerciante, cuándo se presume que ejerce el comercio o no lo ejerce, e igualmente los actos y las operaciones mercantiles, cuándo un acto se considera un acto de comercio y cuándo no es un acto de comercio. ¿Qué profesiones rige, cuáles son las profesiones de comercio o la actividad comercial como profesional, como actividad profesional? Y frente a las llamadas profesiones liberales, que no son profesiones de comerciantes, sino que son profesiones de las típicas profesiones que se estudian en una universidad y que usted consigue un título para poderla ejercer. Por ejemplo, lo que son ustedes, o lo que van a ser administradores de empresas, o lo que soy yo, abogado. Eso hace parte de las profesiones liberales. Entonces estudiaremos esa clasificación y esa parte de los comerciantes, y como un apéndice a eso, lo que tiene que ver con los establecimientos de comercio, el régimen, la regulación de los establecimientos de comercio, principalmente el contrato de arrendamiento y las protecciones que tienen los comerciantes después de que han desarrollado continuamente su actividad después de 2 años, ¿sí? Entonces eso es lo que tiene que ver con una segunda parte del curso, y la tercera parte del curso nos ocuparemos solamente de las sociedades mercantiles en Colombia, la regulación de las sociedades mercantiles que existe en Colombia y los tipos que están reglamentados en la ley: la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad colectiva, las sociedades en comandita simple y en comandita por acciones, las sociedades anónimas, las sociedades de acciones simplificadas o SAS, y haremos también mención a la empresa unipersonal, que está regulada en la ley 222 de 1995. Entonces esas serían las tres partes que conforman el curso. Comencemos con la primera parte, que tiene que ver, vamos entonces a agotar lo siguiente. Primero, concepto de derecho. Segundo, concepto de derecho mercantil. El tercer tema, vamos a hablar de las fuentes del comercio, ¿sí? Fuentes del derecho comercial en nuestra legislación en Colombia, la regulación, y especialmente lo relativo a la costumbre mercantil. Y ese tema de la costumbre mercantil lo vamos a abordar aquí, vamos a hablar de la costumbre mercantil, pero por favor ustedes para la próxima sesión van a conseguir una lectura que encuentran en la fotocopiadora de la Torre 2, donde la señora Audelia, Torre 2, Gráfica San Martín, averiguan sobre la lectura de la costumbre mercantil. Es una lectura que es extractada de un libro que se llama La costumbre mercantil, editado por la Cámara de Comercio. El autor de la lectura es el profesor Yamal Achal-Rubiano, que es un profesor de la Universidad Nacional y es juez civil
¿sí? Entonces ahí se hace una explicación del tema de la costumbre mercantil. Entonces, consigan la lectura, vayan echando una ojeada. De todas formas, entre esta y la otra sesión voy a abordar unos temas relativos a la costumbre mercantil. Bien. Entonces, comencemos desarrollando el tema. Vamos a hablar sobre el concepto de derecho. Cuando a uno le hablan de derecho, lo primero que se le viene a la cabeza es normas, leyes, regulaciones. Pero también puede suceder que cuando le digan derecho, esté entendiendo facultades o esté entendiendo privilegios. Entonces, el derecho tiene esas dos caras. Por un lado, cuando yo hablo de derecho, estoy hablando de las obligaciones que tengo, pero también de las facultades o de los privilegios que poseo. Y el derecho tiene que ver sobre eso, sobre esos dos aspectos. Se está moviendo siempre. El derecho es una disciplina. Algunos consideran que el derecho es una ciencia social. Digamos aquí que el derecho es una disciplina. Es una disciplina de carácter normativo. Es una disciplina que pretende regular la realidad de unas personas, la vida en sociedad, regular el conflicto. En últimas, lo que pretende el derecho es la regulación del conflicto que se da en sociedad. Como disciplina, entonces, siempre que hablemos de derecho, vamos a estar refiriéndonos a una disciplina que regula el conflicto que se sucede en la sociedad y el conflicto que se sucede entre las partes que conforman la sociedad. A partir de esa definición de derecho como disciplina que regula el conflicto, tal vez no sea muy fácil entender qué diferencias existe o qué diferencias se presenta entre derecho público y derecho privado. Esquemáticamente yo se los presento de la siguiente manera. Dijimos, el derecho es una regulación que se presenta entre dos personas. Es natural que exista el conflicto en sociedad. El conflicto tiene que existir en la sociedad. Desde que haya seres humanos existe conflicto. El conflicto va a estar ahí. ¿Y cómo regulamos el conflicto? Eliminamos el conflicto, eso no es posible. Lo que hay que hacer es establecer una regulación de ese conflicto. Y el derecho lo que pretende es regular ese conflicto que se da entre dos personas. ¿Qué pasa si no existen normas de derecho? ¿Cómo se resuelve el conflicto? Por la violencia. La ley del más fuerte. Se termina resolviendo es el que pegue más duro, ¿cierto? El que tenga más fuerza, el que sea más violento, le impone su ley al que no la tiene. Pues el derecho precisamente se presenta es como un contrapoder a la violencia, como una forma de regular el conflicto, no por medio de la violencia que pueda ejercer cada persona, sino por medio de unas normas reguladas, legítimas. Un sociólogo, Max Weber, decía que es la regulación de la violencia y que esa violencia está en cabeza del Estado y que el Estado es el que puede hacer uso legítimo de la violencia, ¿sí? Es decir, el derecho también tiene una parte impositiva o coercitiva, porque no me preguntan si estoy o no estoy de acuerdo con una regulación, simplemente me la imponen. Y si no cumplo con la norma, me pueden sancionar. Y es una forma que tiene el Estado pues para regular el conflicto que se da en sociedad entre estas dos personas, llamémoslas A y B. El Estado entonces será una tercera persona. ¿Qué hace el Estado? Regular el conflicto entre A y B, entre las dos partes. Eso es el derecho, es una forma de regulación del conflicto que se da en sociedad. Cuando hablamos de personas no nos referimos a personas de carne y hueso solamente, sino que también cabe ahí dentro de ese universo las personas jurídicas. Las personas no solamente las naturales o personas morales o naturales, que somos las de carne y hueso, sino también las personas jurídicas, o personas ficticias. Y se llaman personas ficticias porque no existen en la realidad.
sino que existen, son sus derechos, son sus capacidades, son personas que se ha inventado el ser humano para cumplir ciertas funciones, y gran parte del curso tiene que ver con las personas ficticias o personas jurídicas de derecho mercantil. No son personas que sean de carne y hueso, no son corpóreas, y sin embargo tienen más poder de decisión que muchas personas de carne y hueso, ¿cierto? El poder de las corporaciones hoy en día, el poder de empresas transnacionales es un poder que puede ser inmenso, puede ser muy fuerte, ¿sí? Entonces, quiero que tengan en cuenta eso, que cuando hablamos de personas, pueden ser personas naturales o pueden ser personas jurídicas. Y esas personas pueden estar en pugna. Podemos colocarle muchos nombres a estas dos personas. Hablemos, por ejemplo, de María y de José. María y José están en conflicto. Pueden estar en conflicto, ¿por qué? Puede ser que estén casados y se estén divorciando. Ese es un conflicto, ¿cierto? ¿Qué otra forma de conflicto pueden tener? María y José tuvieron un niño llamado Jesús. Y José no le da plata para los alimentos. Ahí hay otro conflicto, ¿cierto? ¿Y esos son conflictos de qué? ¿De derecho de qué? De familia. Pero puede ser que María y José no se llamen, bueno, pueden seguirse llamando María y José, pero el problema es que María es docente y José es el empleador de ese docente y no le paga los salarios, ¿cierto? No le paga. Entonces ahí hay otro conflicto. ¿Un conflicto de qué tipo? Laboral. Un conflicto de tipo laboral. Puede ser que el conflicto fue porque María le prestó a José un dinero. María le prestó a José un dinero y José no se lo pagó. Eso es un conflicto de tipo ¿qué? ¿Civil o mercantil? Depende. Sí. María le prestó a José por negocios. Sí. Cuestiones de negocios. Pues es mercantil. Sí. Civiles, sí, María es la esposa de José, le prestó plata a José le pagó. Sí, o María y José son vecinos, no son comerciantes y le prestan dinero. Pero si alguno de los dos es comerciante, es un conflicto de derecho comercial. Si María le presta a José con un título valor, ustedes vean el artículo 20 del Código de Comercio, si le presta con un título valor, por ejemplo una letra de cambio, está bien, yo le presto $1.000.000 de pesos, pero con la letra de cambio es un conflicto de tipo comercial, ¿sí? Entonces hay que saber distinguir qué clase de conflictos. Puede ser que el conflicto sea en que María es le prestó un dinero a José, pero José es un banco y María no se lo pagó, entonces hay una demanda, un proceso ejecutivo ahí. ¿Eso sería civil o comercial? Comercial, porque el banco como persona jurídica es un comerciante, ¿sí? Entonces ya es un conflicto de tipo comercial. Pero María puede ser la dueña, la propietaria del inmueble y lo arrienda a José, y José es el arrendador y no le paga el arriendo. Eso es un conflicto civil comercial. ¿Civil o comercial? Porque, bueno, si es un contrato de arriendo y ya hay un contrato pactado, es algo, se está llegando a un acuerdo. Sí. Es algo de tipo comercial, porque incluso la ley habla de los contratos de arrendamiento. De arrendamiento, sí. Es civil si es el apartamento, pero es comercial si es el local. Sí, señor, ya. está totalmente en lo cierto. Si es para vivienda, entonces es civil. Sí, Pero si es para una actividad de tipo comercial que arrienda, es comercial. Claro, y tienen diferentes normas. Si es para vivienda, lo rige la ley 820 de 2003, que es una ley que rige el contrato de arrendamiento para vivienda. Pero si es una actividad de tipo comercial, entonces es el Código de Comercio.
y tienen diferentes formas de regulación. Entonces tengo que saber qué clase de acto es para saber cómo está regulado. Ahora bien, el Estado, pues cuando estas dos partes no pueden resolver amigablemente las controversias, el Estado, que es otra persona jurídica aparte, ¿cierto?, va a entrar ¿a qué? A resolverlas. Entonces, ahí estará el juez. Por ejemplo, puede ser que a María la acusan de cometer un delito y la otra parte, quien la acusa es la fiscalía. Eso es ¿qué? Un conflicto de tipo ¿qué? Penal, de derecho penal. Bien, hay dos grandes ramas en el derecho, que resulta arbitraria la clasificación, es arbitraria, no se puede decir esto es tajante, esta clasificación es tajante, no se puede salir de ahí, no. Es una clasificación para entender las cosas y que no es taxativa, pero es una clasificación muy usual y es en clasificar el derecho entre público y privado, derecho público y derecho privado. Entonces, en derecho público, el derecho público y el derecho privado, ¿cómo entendemos qué es el derecho público y qué es el derecho privado? El público donde necesariamente tiene que intervenir el Estado o el Estado entra dentro del conflicto. Sí. Y el público, no sé, cuando se presentan ese es el público. En el privado, cuando se presentan ese tipo de irregularidades, pero con entidades que no son del Estado, con entidades privadas. Sí, muy buena la definición. Que sí. le dieron a la San Martín. Sí. Es una universidad que el Estado no va a intervenir porque no es una universidad del Estado. Y en algún momento nos dijeron en su momento la secretaria. Sí. Entonces, así lo. Sí, bueno, esa es una forma de hacer el crítico porque el Estado tiene una responsabilidad también. Pero mira, claro, esa apreciación es muy correcta. Cuando el Estado siempre va a estar allá y es una persona de derecho público, ¿sí? Pero lo que hace que un conflicto sea público es que por lo menos una de estas dos personas sea de derecho público, las que están en conflicto, A o B. O que ambas sean. Cuando una persona es pública, privada, Sí. ahí se maneja el concepto de Buenas noches, qué pena. Sí. público, privado. ¿Se permite un momento? Sí. Sí. Bueno, entonces les decía, una forma fácil de entender si ese conflicto es de derecho público o privado es por las personas que intervienen ahí en el conflicto. El Estado como regulador siempre va a ser una persona de derecho público. Pero como bien señalabas tú, si una de estas personas es de derecho público, el conflicto es de derecho público. De las que están en conflicto. Ejemplo, María va caminando y se cae por una alcantarilla, se fractura, ¿cierto? Entonces ahí puede haber una demanda. ¿Hacia qué? Hacia el acueducto, hacia el IDU, hacia la alcaldía de Bogotá en últimas. Es un conflicto de derecho ¿qué? Público. Sí, por lo que el acueducto. María se está divorciando de José. ¿Público o privado? Privado. Ese es privado. Eso ya. Sí, porque ya es un. Entonces, podemos decir, en el primer caso, ¿qué tipo de derecho era? El de la alcantarilla. Público. Pero eso se llama derecho administrativo. Recuerdan, ustedes ya vieron legislación administrativa, donde está el Estado presente, el de la administración. Cuando hablamos de la administración son los entes del Estado. Entonces el derecho administrativo es ese derecho del Estado. Entonces el derecho administrativo es de derecho público. El derecho penal será público o privado. Público, ¿por qué? El derecho penal. ¿Cuáles son las dos partes que están en conflicto? La persona que están acusando, ¿cierto? ¿Y quién? Y la fiscalía, el que lo acusa. Entonces, ¿sí?
defensa y fiscalía. El derecho de familia, público o privado. Privado. Privado, claro. Entonces María y José se van a separar. Los alimentos, la sucesión, todo eso es de derecho Creo que ahí privado. interviene, no sé, bienestar familiar. Sí. Bueno, pero en el conflicto propiamente entre las partes es privado. Ya la intervención del Estado, entonces hace que sea de derecho ¿qué? Administrativo. Entonces ya será ¿qué? Público, ¿cierto? Como les digo, de todas formas, eso es una forma como para entender esa clasificación, pero no es taxativa. Por ejemplo, las empresas en un ¿Penal a conflicto, derecho público? el de derecho de familia es privado, El penal. el penal es público. El derecho civil público o privado. ¿Es el derecho civil de qué trata? Eso es público porque el derecho civil es de todos. ¿Sí? El derecho civil fue inventado por los romanos, fue creado por los romanos y hasta hoy en día tenemos instituciones de los romanos. Los romanos pensaron el derecho fue para la vida de los ciudadanos, desde que nacen hasta que mueren. ¿Sí? Entonces ahí está todo lo que tiene que ver con el nacimiento, la nacionalidad, el nombre, la afiliación. El derecho de familia hace parte del derecho civil. Los contratos que celebre esa persona, ¿sí? Las obligaciones, todo eso hace parte del derecho civil. Lo que pasa es que el derecho comercial es un derecho solamente para los comerciantes y el derecho civil es un derecho para todos, especialmente para quienes no son comerciantes en esos actos de comercio. Pero entonces ahí entra desde el derecho a que yo tengo de tener patrimonio, el derecho a tener nombre, o el derecho a comprar, vender, el derecho de familia, las sucesiones, los testamentos, todo eso hace parte del derecho civil. ¿Sí? Y el derecho civil, su naturaleza es privado, es el más privado de los privados, es el derecho civil. ¿Sí? El derecho civil es un derecho privado. Se lo debemos a los romanos, al desarrollo de los romanos. En cambio, los romanos no desarrollaron tanto el derecho comercial, sino que fueron los pueblos que fueron conquistados por los romanos los que desarrollaron más el derecho comercial. Los romanos no les interesaba mucho el comercio. A los pueblos que tenían bajo su mandato, ¿cierto?, conquistados, eran los pueblos comerciantes. El derecho civil es un derecho que fue pensado en abstracto y después escrito. Es un derecho escrito, pensado, reflexionado, donde hay un culto por la palabra, por lo que se escribe, por los principios, por las máximas. Por eso el derecho civil es el derecho del libro, y el libro por excelencia se llama el Código Civil. Es el libro fundamental del derecho, es el Código Civil. Todos los códigos, los otros códigos no son tan importantes como el Código Civil. El Código Civil es un código que es columna vertebral, ¿sí? Y en nuestro caso el Código Civil que tenemos es un código que fue escrito por un venezolano que vivía en Chile, llamado Andrés Bello, una mente amplia, prodigiosa en muchos campos, un hombre muy sabio. Y Andrés Bello, pues, por ejemplo, en varios países adoptó ese código. En Chile, por ejemplo, tienen el mismo Código Civil de Andrés Bello que tenemos aquí en Colombia. Con modificaciones, lo tenemos desde 1853. Desde 1883 y desde 1887 a nivel nacional. ¿Sí? Está en todo el país. Entonces tienen unas normas que son antiquísimas. Claro, está lleno de remiendos por un poco de leyes que han salido nuevas y todo eso, pero trae unas cosas. ¿A qué edad se puede contraer matrimonio? No sé. En Colombia. ¿Puede ser mayor de edad? A los 16. A partir de los 16. A los 16. ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices? A los 18.
O a los 14 con autorización de los padres. A los 14 con autorización de los padres, sí, claro. Sí. Sí. A los 14 años se puede contraer Porque hasta matrimonio. los 14 años es la infancia, Ya, la infancia y infancia. adolescencia, ya sube a los 14 años. Claro. Ya, Sí. Y eso estaba ahí en el Código Civil. Claro, el Código Civil establecía que las mujeres desde los 12 y los hombres desde los 14. Y revisen ustedes la historia familiar, Sí, no, abuelas, bisabuelas. Claro, pero lo normal era las mujeres casándose en temprano con hombres mayores. Pues ahí no había ningún equilibrio, ¿cierto? Exactamente. Eso entonces en el fondo lo que había ahí de pronto era una explotación de tipo sexual, En ¿cierto? esta época sería un... Claro. Pero en la época en la que se expidió el código, pues eso era hacer familia y eso era, claro, y estaba bien desde que se casaran. La Corte Constitucional hace unos años declaró inexequible esa edad desde los 12 años para la mujer y hoy en día tenemos desde los 14 años para ambos sexos. Desde los 14 años. Sí. Con permiso de los padres. Con permiso de los padres, porque si no les dan permiso, los podrá y se casan, dice el Código Civil. Si se casan sin el permiso de los padres, por lo menos con el permiso del padre, si se casan sin el permiso, entonces podrán ser desheredados. Pregunta, ¿se requiere el permiso de los padres? No, o si no, no diría, si se casaron, entonces se pueden casar de todas formas, ¿cierto? De acuerdo, si uno se apega a la norma del Código Civil, o sea, lo que puede hacer es desheredarlos. Hoy en día a un muchacho no le importa que lo deshereden, ¿cierto? Pero tampoco, pero hoy en día no se casan, exactamente. Hoy en día no, esa institución ha perdido vigencia. No es conveniente, si eso se genera una serie de problemas. Pero quiero entonces que vean eso. Ese Código Civil está desde hace mucho rato aquí en Colombia y siguen teniendo normas como esas, ¿sí? Pero entonces es la fuente principal o la Biblia de los abogados. Digamos, es el código que mayor respeto tiene de alguna manera. Pero entonces ahí está que el derecho civil es un derecho privado. El derecho comercial, que es el que vamos a estudiar, ¿será público o será privado? Público, privado. ¿Público o privado? No. Público o privado. El ejercicio del comercio. Público. Público porque puede afectar a diversas personas, entidades. Pero desde ese punto de vista, cualquier actividad que se realice sería pública. No, es público porque están ¿Cierto? regidos por el Código de Comercio. Y el Código de Comercio, no sé. El ejercicio del comercio será una cuestión pública o privada, será una cuestión donde deba intervenir el Estado o donde no se quiera la intervención del Estado, donde sea menor o sea mayor. ¿Qué será? Lo privado es entre nosotros que no son, por ejemplo, el derecho de familia, las relaciones de familia, las relaciones, ¿cierto? Con este criterio de una de estas dos personas, pues el derecho comercial es derecho privado. Es derecho privado. No me tiré la mano. El derecho comercial es derecho privado, es el derecho de los comerciantes. Y cuando usted es comerciante, ¿qué es lo que le interesa hacer? ¿Dinero o no? Es que el código de comercio, este código de comercio es el código de los que tienen dinero. La regulación de los que tienen dinero. El código civil es para los simples mortales, para el resto de la humanidad. El código de comercio es especialmente para los comerciantes, para regular actos de tipo mercantil. Entonces es importantísimo que tengan eso muy en claro, ¿sí? Que vamos a estudiar es la regulación de los que tienen dinero. En últimas, de eso se trata el curso. La regulación de los comerciantes.
la regulación de las sociedades mercantiles. De eso se trata el curso. ¿Sí? Y el Código de Comercio es y el derecho comercial es un derecho privado. Es de derecho privado. Históricamente ha sido así, no se quiere la intervención del Estado. Es más, cuando el Estado interviene mucho en las relaciones comerciales, estamos casi en presencia de una dictadura. Cuando el Estado empieza a intervenir fuertemente las relaciones cuando limita la libre competencia, cuando limita el derecho a la libre empresa, entonces ya algo está marchando mal en esa sociedad cuando se dan esos casos. Entonces el derecho comercial pues se encarga o regula eso, precisamente el dinero, es de los que tienen el poder económico. De eso se trata esa regulación que está en el Código de Comercio. Entendamos eso. Entonces, definición, que ese es el segundo punto para hoy, definición de derecho comercial. Es la disciplina o es la rama del derecho que trata de la regulación del conflicto que se sucede entre los comerciantes. Que se sucede entre comerciantes o entre personas que no son comerciantes, pero que están realizando actos de comercio, o entre una persona comerciante y otra que no es comerciante, en torno a la realización de un acto de comercio. El Código de Comercio es una norma que fue expedida en 1971, el decreto 410 de 1971. Es un código que por lo tanto fue expedido, estamos hablando de hace más de 40 años. Hace más de 40 años fue expedido el Código de Comercio. Del 71 al 2014. Hace 43 años fue expedido el Código de Comercio en el gobierno de Misael Pastrana Borrero. Entonces es una norma que es urgente actualizar. O que se expida un nuevo Código de Comercio, es urgente. Porque el mundo de hoy en día no es como el mundo de hace 40 años. Y es que hace 40 años nadie pensaba en la internet, por ejemplo. Cuando se creó la internet decían eso va a colapsar en 2 o en 3 años porque va a crecer tanto que no va a ser insostenible. Hoy en día estamos hablando de realidades de tipo virtual, hoy en día estamos hablando de comercio electrónico. Hace más de 40 años no se sabía qué era la globalización. Estaba hasta ahora el mundo entrando en eso, pero la globalización como fenómeno económico que implica que en cuestión de segundos se puedan hacer transacciones millonarias entre países a países, ¿sí? ¿Cómo regula eso el derecho? Y resulta que el derecho siempre va detrás de la realidad. El derecho siempre va detrás de la realidad social, de lo que está aconteciendo. Cuando el derecho llega a regular una situación es porque esa situación en la práctica ya existía. Tal vez el derecho comercial sea un poco más amplio en su esencia, un poco más ágil que otras ramas, por ejemplo el derecho civil. El derecho civil, yo les decía todo eso escrito, en el derecho comercial, que era de los pueblos que fueron conquistados por los romanos, allá no les interesaba tanto lo escrito, sino las prácticas del comercio que se daban entre comerciantes marítimos o comerciantes de caravanas terrestres, ¿cierto? Entonces, ¿qué clase de prácticas o de costumbres realizaban? Por eso es que en el derecho comercial es importantísimo la costumbre mercantil. Ustedes van a sacar la fotocopia que les dije, la lectura, hagan la lectura y al final trae una línea, hay una serie de costumbres mercantiles que rigen para la ciudad de Bogotá, la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Bogotá, pero igualmente cada Cámara de Comercio certifica la existencia de unas costumbres mercantiles, ¿sí? Y eso hace parte del derecho comercial.
Para abordar ese tema, entonces vamos a estudiar los artículos del 1 al 9 del Código de Comercio. Tiene por título preliminar, disposiciones generales, pero en realidad de lo que estamos hablando ahí son de las fuentes del derecho comercial. Cuando decimos fuentes, ¿a qué nos referimos? ¿O qué se les viene a ustedes a la cabeza? ¿Qué primera imagen, qué impresión, qué concepto? Fuente, ¿qué será una fuente? Una fuente. Todo lo que, o sea, lo que trae, lo que implica que haya comercio. Pero ¿qué es una fuente? Así en general, no en el derecho comercial, sino en general, una fuente. ¿De dónde se origina algo? ¿Qué es una fuente? ¿Dónde nace algo? ¿De dónde nace algo? La idea. La idea. La fuente es el... a mí me pasaron este dato. ¿Cuál dato? Que iba a suceder algo extraordinario, que no... ¿Sí? ¿Quién le dijo eso? Una fuente que tengo reservada. O como dicen los periodistas, es una fuente reservada. Entonces es alguien que me trae una información, pero la fuente tiene que ver con el origen. Y cuando hablamos en materia de derecho de las fuentes, estamos refiriéndonos a aquel origen de la regulación normativa. Cuando hablamos de las fuentes del derecho, pues estamos refiriéndonos de dónde surge la regulación en el derecho, de dónde surgen las normas, de dónde surge esa regulación que existe. Cuando hablamos del derecho comercial, de las fuentes del derecho comercial, pues nos estamos refiriendo es dónde surgen las normas o la regulación legal o la regulación en últimas que yo aplico al conflicto. ¿Sí? ¿De dónde surge esa regulación? ¿Cuál es el origen, el nacimiento de esa regulación, de esa normatización, de esa forma de regular el conflicto? ¿Cuál es el origen del derecho comercial? ¿En qué se fundamenta el derecho comercial para este caso en particular? ¿De qué se nutre, de qué se alimenta el derecho comercial para resolver los conflictos? Y entonces las fuentes están en los primeros 9 artículos. Ahí están. ¿Sí? Tal vez hay alguna modificación respecto a la prueba de la costumbre mercantil, pero lo que yo quiero aquí es que entiendan como las fuentes en general. Van a hacer yo les voy a colocar unos talleres también que están en el aula. Son 6 talleres. O sea, ustedes los van a resolver y van a estudiar por su cuenta. ¿Sí? Esos talleres. Y les iba comentando sobre las fuentes del derecho comercial. Entonces, el primer artículo dice de la siguiente manera. Artículo 1. Los comerciantes y los asuntos mercantiles se regirán por las disposiciones de la ley comercial, y los casos no regulados expresamente en ella serán decididos por analogía de sus normas. Vuelvo y lo leo. Los comerciantes y los asuntos mercantiles se regirán por las disposiciones de la ley comercial, y los casos no regulados expresamente en ella serán decididos por analogía de sus normas. La pregunta es, ¿cuál es la fuente que aparece en ese artículo? Los comerciantes. ¿La fuente? Sí. Hay 2. ¿El Código de Comercio es la fuente para Sí. los comerciantes? Sí. Y el Código Civil para el resto, porque... Pero a mí me habla del Código Civil. No, pero, o sea... Pero sí, pero por ahí va la cuestión. Lo que tú dices es cierto, mira. Los comerciantes y los asuntos mercantiles, los asuntos de comercio, comprar, vender, arrendar, todo lo que tenga que ver con la actividad mercantil, se rigen por la ley comercial. ¿Cuál es la ley comercial? El Código de Comercio y otras leyes que no están en el Código de Comercio, pero que son leyes de contenido comercial. Entonces, se rigen por la ley comercial. Primera fuente. Código de Comercio. Ley comercial. Esa es la primera fuente, la ley comercial. Y a continuación dice, y los casos no regulados expresamente en ella, ¿quién es ella?
en la ley comercial. Y entonces lo que no esté en la ley, lo que no esté regulado en la ley, será decidido por analogía de sus normas. ¿Quién es sus? De sus normas, ¿a quién se refiere? Analogía de sus normas. ¿De cuáles normas? De las que lo rigen a él. De las normas de la ley comercial. Entonces, ¿qué dice? Que los comerciantes se rigen por el Código de Comercio y que los actos de comercio se rigen por el Código de Comercio. Y lo que no esté, o si no está en el Código de Comercio, en la ley comercial, otras leyes de carácter comercial que de pronto no estén. Pero todo, entonces, los comerciantes y los asuntos mercantiles se rigen es por la ley comercial. Eso no es difícil de entender, ¿cierto? Esa es la regla general. Y empiezan las excepciones. Una primera excepción, la analogía de sus normas. ¿Normas de quién? De la ley comercial. Entonces, ¿qué es analogía? Por no saber qué era analogía, me quedé un parcial. Sí. No, profe, sí, esas preguntas no. Entonces, tenemos que buscar analogía. Tenemos allá la definición legal del TRAE. ¿Qué es analogía? Analogía. ¿Sí? Creo que mi primer parcial de legislación. Le dicen haga analogía. Comparación, Comparación. correlación entre varias razones, conceptos. Sí. Comparar o correlacionar dos o más series o objetos a través de las razones. De razones. Entonces cuando hablamos de analogía estamos haciendo una comparación. Lo que pasa es que es una comparación entre qué? Los hechos, dense en cuenta ustedes que dicen, los casos no regulados expresamente en la ley comercial serán decididos por analogía de la ley de normas comerciales. Entonces, digamos, está la regulación en el Código de Comercio, está la regulación. Voy a colocar un ejemplo más bien abstracto. Digamos que en el Código de Comercio está la regulación para el arrendamiento de locales comerciales. Solamente esto es para los locales comerciales. ¿Qué pasa si yo arriendo no un local comercial, un local para comercio, sino una oficina? En el local de comercio. No, una oficina. Una oficina no es un local, ¿cierto? ¿Qué regulación voy a colocar? Se puede, la regulación que le aplico al local, ¿la puedo aplicar para la oficina? No, mientras no maneje cuestiones económicas, no genere unos ingresos. Ah, sí, pero son actividades mercantiles, ambas. Sí, porque son actividades mercantiles, independientemente de que sea un local o una oficina, se están generando. Pero entonces son casos que no está regulado en la ley. Bueno, en este caso es un caso ficticio, porque en la ley sí está regulado, habla sobre los establecimientos de comercio y habla de los inmuebles, no distingue entre uno y el otro. Pero entonces se puede hacer analogía de esa aplicación de normas para casos que no están regulados en la ley, por otros casos que son que sí están regulados en la ley y el caso es muy similar, y entonces se aplican esas normas de comercio. Por ejemplo, el matrimonio, en derecho civil, el matrimonio y la unión libre no son cuestiones que sean iguales. Y hay toda una regulación para el matrimonio, pero para la unión libre hay muy poca regulación. Pero hay cosas que la rigen, igual que... Hay algo que, por ejemplo, vamos a ver más adelante, que son las capitulaciones. Capitulaciones matrimoniales. De que uno cometa el error de casarse. Sí. De casarse para que pues, los bienes que uno tenía antes de llegar a esa sociedad matrimonial Sí. no se vean afectados en caso de una separación. O sea, de que si yo tenía esto antes de casarme contigo, sigue siendo mío,
y el día que nos separemos, no sé si Me llevo lo mío y me compartimos llevo lo, o sea, lo que conseguimos compartimos a lo partir. que, exacto, lo Sí. que conseguimos a partir de Sí. nuestro matrimonio, Sí. pero lo que tenía cada uno, eso no entra en separación de bienes. Sí. Eso es. Entonces, Me imagino que es así. es un contrato, Claro, sí. es un contrato. Ujú. Es un contrato que se celebra antes de contraer matrimonio para regular la forma como se van a disponer de los bienes en vigencia de ese matrimonio. Es que hay una cosa muy curiosa que nos hemos inventado que se llama la sociedad conyugal. Y la sociedad conyugal es una cosa rarísima porque empieza a existir cuando se casan las personas, después desaparece, no se vuelve a ver, hasta que viene la liquidación de la... Sí, puede ser divorcio o puede ser la muerte de alguno de los contrayentes, ¿cierto? De los esposos. Entonces, en ese momento aparece otra vez la sociedad conyugal, pero antes se desapareció. ¿De quiénes son los bienes conseguidos durante el matrimonio? De los dos y de los hijos. De la sociedad conyugal. No le pertenecen ni al esposo ni a la esposa, sino a la sociedad conyugal. O sea, la sociedad conyugal forma un patrimonio autónomo. Pero esa sociedad conyugal también se puede liquidar en cualquier momento. Ah, claro, La no. notaría va y dice, le cedo todo, a que los bienes, renuncie todo, tuntuna. Sí, se pueden hacer cosas. Se puede, digamos, sin necesidad de divorciarse, se puede liquidar la sociedad conyugal. Se puede hacer ante notario Sí. y se hace la liquidación, claro. Pero es un acto solemne, tiene que hacerse ante, si no se hace así, pues entonces sigue estando vigente la sociedad conyugal. Y deben estar de acuerdo para esa liquidación también, ¿cierto? Cuando queremos seguir casados, pero queremos liquidarla. Eso genera una escritura pública, eso genera un documento nuevo Sí. en el cual usted ya a renunciar todo lo que tenga, se lo traspasa. No hay necesidad de renunciar, pero si quiere renunciar lo puede hacer. El borracho y el O renuncia sea, a todo. sí, dividir o pasar esos bienes o esas cosas Sí, y genera, para que no sea legal, tiene que generar una escritura pública donde usted todos los bienes lo que tenga. sí, claro, sí, se exige, eso es una solemnidad, Sí. que la solemnidad de la escritura pública, hay actos que no existen, sino hasta que se hace la solemnidad. Y entonces, en este caso, las capitulaciones son contratos que se celebran antes de casarse, ¿sí? ¿Qué pasa con la unión libre? Después de 2 años. Sí, Después de 2 años. pero entonces se pueden celebrar capitulaciones ahí. No sabría porque no es- Pero por analogía puedo celebrar, y de hecho hoy en día se hacen contratos de capitulaciones patrimoniales, que son para unión libre, se puede hacer también, ¿sí? Bueno, quiero que me entiendan eso. ¿Quién aplica la analogía? El juez. El segundo artículo dice, en cuestiones comerciales que no pudieran regularse conforme a la regla anterior, se aplicarán las disposiciones de la legislación civil. Entonces, ¿cuál es el otro? Ya dijimos que ley comercial, aquí viene analogía, pero ojo, es analogía comercial. O sea, yo no puedo colocar normas de derecho civil y hacerle de analogía para casos comerciales, ¿sí? Sí, Analogía. Y el segundo artículo, en las cuestiones comerciales que no pudieran regularse conforme a la regla anterior, se aplicarán las disposiciones de la legislación civil. ¿Cuál es la fuente? el código civil. Sí, o sea, no solamente el código, toda la ley civil. La ley civil. Ley civil. Por ejemplo, estábamos hablando ahorita de la ley 820 de 2003, que es la de en materia de arrendamiento. Entonces ahí tiene unas disposiciones que no están en el código de comercio y se pueden aplicar también para casos. Tenemos la ley civil, y esa ley civil no regula actos de comercio, sino regula actos en general para todos. Tercero, la costumbre mercantil, a la que nos vamos a dedicar la próxima sesión un poco más extenso. La costumbre mercantil tendrá la misma autoridad que la ley comercial, siempre que no la contraríe manifiesta o tácitamente. Den en cuenta que no es tácticamente ni nada de eso, siempre que no la contraríe manifiesta o tácitamente, y que los hechos constitutivos de la misma sean públicos, uniformes y reiterados en el lugar donde haya de cumplirse las prestaciones o surgido las relaciones que deban regularse por ella.
En defecto de la costumbre local, se tendrá en cuenta la general del país siempre que reúna los requisitos exigidos en el inciso anterior. Entonces, sobre costumbre mercantil, ¿qué es la costumbre mercantil? Es una fuente, ¿cierto? Sí. La lectura de Yamala Charrubiano, por favor, para la próxima sesión. ¿Por qué no solo en chino? No, se llama así el señor. O No, ustedes... el artículo. Ah, sí. Miren, la costumbre mercantil tendrá la misma autoridad que la ley comercial. Entonces, en el fascículo no, sino en el taller, ustedes encuentran, tienen que hacer un triangulito donde coloquen jerárquicamente las costumbres, y eso son preguntas del parcial, ¿sí? En el parcial sale algo así como, la legislación comercial tiene más autoridad que la costumbre mercantil, ¿verdadero o falso? Más jerarquía. Entonces tengo que saber qué viene aquí, la ley comercial o la ley civil. La analogía viene por acá, ¿o dónde viene? En el triángulo, la analogía. La costumbre mercantil, ¿dónde está la costumbre mercantil? Ahí ya tenemos otra, la ley civil. ¿La ley civil está por debajo de la costumbre o por encima? Entonces, a ver eso. La costumbre es una cosa bellísima del derecho comercial, que no lo tienen los otros derechos, solamente el derecho mercantil tiene eso. Y entonces, este es un curso de legislación comercial, y yo digo, no debe utilizarse el nombre de legislación comercial, porque es restrictivo. Cuando uno habla de legislación está hablando solamente de lo que está escrito. La ley es escrita, pero la costumbre no es escrita. La costumbre aborrece ser escrita. Cuando la costumbre se escribe, deja de ser costumbre. Y muchas leyes que tenemos tienen su origen en costumbres. La costumbre es una regulación que, como dice el artículo 3, tiene la misma autoridad que la ley comercial, pero no está al mismo nivel. La ley comercial está por encima de la costumbre. Tiene la misma autoridad que la ley comercial, que regulan situaciones de comercio, pero que no está escrito en ningún documento, sino que se debe o se aplica es de acuerdo a la regulación de los comerciantes. ¿Cómo sabemos? Pues debe ser pública, o sea, la costumbre no está escondida, vemos de qué se trata, es uniforme, siempre se aplica de la misma manera, es reiterada en el tiempo. Se hace un contrato de arrendamiento. En el contrato de arrendamiento de un inmueble comercial se dice que se debe pagar 1 millón de pesos de valor de canon de arrendamiento, pero no se dice cuándo. Se me olvidó colocar en el contrato qué día. Pregunta, entonces el inquilino, el arrendatario puede pagar cualquier día, pero no está escrito, dice que es dentro del mes, entonces yo le pago el 31 o el 30, o está incumpliendo sus obligaciones. Cuando le paguen no lo está incumpliendo. No le pago dentro del mes porque no dije dónde estaba. Ay, qué bien, qué fecha. Por eso se coloca los 5 primeros días de cada mes vencido. Pero no se colocó a eso. No, Sí, no. cuando quiera. Entonces cuando quiera. Pero ustedes revisan la costumbre mercantil. Bueno, la costumbre me... Dice que son los 5 primeros días. De cada periodo. Eso lo sabe uno, pero si no queda, o sea, eso lo sabe uno, pero si no queda escrito, uno podría decir, yo pago. Sí, yo pago. No, si no está escrito, pero le dice, mire, pero hay una costumbre mercantil que dice eso. Sí, pégale la Y como usted no me pagó en los 5 primeros días, así no está escrito, ya incumplió su contrato de arrendamiento. Ya no incumplió, ya está en mora. Yo le puedo pedir que me desocupe. Puedo pedir que me desocupe, decimos en un algo popular, o puedo pedir la restitución del inmueble arrendado en términos jurídicos. Se muere ¿Sí? como 2 años. Claro, ¿Cuánto tiempo de verdad tiene una persona pronto? depende de cómo esté hecho el contrato, depende si tiene abogado o no, depende, bueno, qué tal que no haya contrato, eso complica más las cosas, si tiene abogado o no, complica más las cosas, si está bien hecho el contrato, si cuando se hizo se tiene un codeudor, puede ser relativamente rápido cuando se dan esas
esas circunstancias, ¿sí? Pero cuando no está así se puede demorar mucho tiempo. Ese tema de la costumbre mercantil que tiene que ser pública, uniforme, reiterada. Las cámaras de comercio no prueban la existencia de la costumbre mercantil, sino certifican la existencia de la costumbre mercantil. ¿Sí? Las cámaras de comercio certifican la existencia de la costumbre mercantil. Y ustedes pueden entrar a cualquier cámara de comercio y investigan por internet, investigan qué costumbres mercantiles están certificadas. Hay algunas que habrá que ir allá directamente y averiguar, pero esa costumbre mercantil es obligatoria. Entonces van a hacer la lectura, al final de la lectura encuentran varias costumbres mercantiles. Si quieren, entren a la página de la Cámara de Comercio de Bogotá, busquen costumbres mercantiles que han sido certificadas por la Cámara de Comercio. Dentro de las funciones de las cámaras de comercio está investigar qué costumbres mercantiles existen en la localidad y certificar su existencia. Y es... Sí, o sea, lo que se llama la costumbre. La costumbre puede ser nacional o internacional. Y la nacional puede ser costumbre nacional que se aplica en todo el país, o la costumbre local, que es la que prueban las cámaras de comercio en la jurisdicción que tengan. En la lectura vamos a ver que hay varios problemas relativos a la costumbre mercantil, ¿sí? Nacional. Pero entonces hagan la lecturita, nos vemos la otra semana y terminamos. ¿Cuál fuente nos hace falta importante ahí? La del artículo 4. Las estipulaciones de los contratos válidamente celebrados preferirán a las normas legales supletivas y a las costumbres mercantiles. ¿Cuál es la fuente? El contrato. Averígüenme qué son normas supletivas y no normas imperativas, que vamos a hacer un ejercicio de que se lee un artículo de los de establecimiento de comercio, normas supletivas y normas imperativas. Por ejemplo, hay ramas del derecho, por ejemplo, el derecho laboral. Todas las normas de derecho laboral son de orden público o imperativo, pero en cambio las del derecho privado más que todo son supletivas. Hay otras imperativas, entonces hay que saber las leyes. La diferencia es que está en que una norma supletiva llena un vacío, pero la norma imperativa me obliga a que se realice o se ejecute un hecho determinado. ¿Sí? Ejemplo, si se van a casar, volviendo a lo de las capitulaciones, y deciden regir su vida en pareja de acuerdo a la manera como quieran, porque las capitulaciones dicen cómo, o cada uno con lo suyo, o lo que el señor trabaje para la señora y lo que ella trabaje para él. Eso sería otra, ¿sí? O sea, hay libertad en ver cómo, ¿sí? Entonces lo que regula las capitulaciones es una norma imperativa o supletiva. Las capitulaciones serían un contrato, pero lo que regula la sociedad conyugal, que me dice que si las partes guardaron silencio y se casaron así nomás, entonces en el momento de la separación es 50 y 50 para cada uno. Esa es una norma supletiva, porque suplió el silencio que no manifestaron los contrayentes. En cambio, una norma imperativa: se hace esto, se cumple así y punto, no tiene discusión. Bueno, sí, bueno, nos extendimos un poquito más. Muchas gracias, nos vemos entonces la próxima semana.